es la psicología deportiva? ¿Para qué sirve? Hace una semana estuvimos entrevistando a María Verónica Córdoba. Ella es apneísta, representa al Ecuador en este deporte. Y una de las cosas interesantísimas que me contó de las tantas fue que ella tiene un psicólogo deportivo y que este es un apoyo importantísimo en su carrera. Yo le dije, cuéntame un poquito más. Y le pregunté quién era. ¿Quién era? Pues es nuestro entrevistado de hoy. José Pablo, psicólogo deportivo. Él ha trabajado con futbolistas de primera división en Ecuador, también con selecciones y con algunos deportes, desde el fútbol hasta el apnea, billar, pádel, tenis, vóley, tenis en el deporte tradicional. Y en Estados Unidos también ha trabajado con universidades de primera división en atletismo, fútbol, básquetbol. Qué gusto tenerte aquí, José Pablo, psicólogo deportivo. Bienvenido al programa. Hola Clara, muchas gracias por tenerme aquí, así es, y bueno, no, encantado de estar aquí y compartir este espacio contigo. Arranquemos entonces con la rama de la psicología que Claro. se enfoca en el área deportiva. Cuéntanos un poco más sobre este estudio más específico. Ok, nosotros cogemos todo el conocimiento de la psicología general, por decirlo de una manera, y aplicamos esos conocimientos con otras herramientas a la parte deportiva. Específicamente en mi caso, mi maestría es en psicología deportiva y desempeño humano. Entonces también serviría para el lado, por decirte, de negocios o de mantener una vida saludable y estable. Pero básicamente es eso, ¿no? Es usar las herramientas que tenemos de la psicología general, de la psicología clínica y aplicarlo al deporte. Bien, hoy en día se nos hace un poco más lógico pensar que un deportista debería tener un psicólogo al lado, sobre todo, por ejemplo, cuando en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos, escuchamos tantas historias, que hay tanta Claro. presión detrás de los deportistas, tienen que cumplir metas tan duras, un régimen de disciplina también tan fuerte, que tal vez hoy en día lo consideremos que es más común. Pero antes esto se realizaba. ¿Qué tanta historia tiene el psicólogo deportista? El psicólogo deportivo tiene ya sus años, sobre todo en Estados Unidos y en Europa es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Antes se lo llamaba coaching deportivo, pero en algún momento en los últimos, yo te diría en los últimos 20 años entró ya la disciplina de la psicología. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a entender un poco que los deportistas también pasan por cuadros depresivos, que tal vez un coach y un motivador no los lleva de la misma manera que un psicólogo. Un cuadro de ansiedad, de un millón de cosas que pueden pasar a un deportista que le pasan a la persona común, por decirlo de una manera. Entonces, desde ahí se comenzó ya a ver un poco más de esta disciplina de psicología deportiva. Bien, háblame entonces ya en la práctica, un poco para entender Claro. cómo es el acompañamiento, qué necesidades tiene un deportista y también cuáles son las diferencias entre los diferentes deportes, ¿no? No es lo mismo el billar que un Claro. futbolista. Es que ahí, bueno, empezando cómo nos metemos en el trabajo de un psicólogo deportivo. Primero hay que entender que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar, por decirte, con María Verónica, que es apneísta, y ella puede necesitar una cosa que tal vez el futbolista o el tenista no lo necesite, y viceversa. Entonces, el trabajo del psicólogo deportivo, y algo que siempre le menciono a mis clientes, es, yo soy el experto en psicología, pero tú eres el experto en tu vida y en tu deporte, ¿no? Porque más allá de que en mi vida he participado en varias disciplinas a nivel competitivo, a nivel amateur, no soy experto en el deporte, es una persona que compite y practica todos los días, entonces siempre es de esa manera. Y comenzamos con que la persona me guíe hacia donde necesite ir. Yo me puedo sentar aquí en la oficina con un deportista y podemos querer hablar de deporte, pero de repente me nombra algo de su vida personal. Entonces en ese momento yo me voy por ese lado. ¿A dónde voy con todo esto? Que la disciplina en la psicología deportiva depende mucho de lo que necesite el cliente, ¿no? Yo tengo las herramientas, pero el cliente es el que me va a decir, necesito hablar de esto, necesito trabajar en esto, me desenfoco dentro de una competencia, pero en el entrenamiento no. Entonces, ok, ¿qué está pasando en el momento que vamos a competir que no tienes el mismo enfoque que cuando vas a entrenar? O me habla, no sé, te puedo decir.
me habla de que se les es más fácil competir cuando están los padres que cuando no están, o viceversa. Entonces, ok, ¿qué hay ahí que está afectando tu habilidad de competir? Pero lo básico es eso, ¿no? El deportista me va a llevar hacia donde necesite el trabajo. Ahora, te toca entender a profundidad cada deporte de tu paciente. Sí, por lo general, cuando yo veo a un paciente, siempre trabajo el lado humano primero. Entonces, primero entenderlo como persona, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas, sus dudas, sus miedos. A partir de ahí, si no conozco el deporte, créelo o no, el paciente hace mucho ese trabajo de enseñarme, ¿no? Justamente ahora último comencé a trabajar con equitación. Es un deporte que no lo conozco. Amo los caballos, me encantan, me parecen hermosos, pero no conozco el deporte. Y mucho de esas sesiones que hemos tenido ha sido de aprender sobre el deporte, y dentro de ese aprendizaje también el paciente comienza a hacer clic con ciertas recomendaciones o con ciertas preguntas que yo le hago, y comenzamos a trabajar. Pero sí, en el momento que yo trabajo con un deporte nuevo, pasa mucho un intercambio en realidad de enseñanzas, ¿no? Yo desde la parte de psicología y la persona desde la parte del deporte. El billar también es un deporte que no era muy, yo no conocía mucho de eso, sobre todo el billar a tres bandas, que es con el que trabajo, y verlo entrenar, verlo competir, me comentaba ciertas cosas, enseñaba las reglas, y yo, ok, ya vas entendiendo un poco más cómo eso puede afectar la mentalidad del deportista dentro de una competencia. Hablemos de eso. ¿Cuáles son esos, tal vez esas limitantes que se ponen los deportistas de ciertos, ya sé que cada persona es un mundo y Ajá, es difícil generalizar porque claro. nos lo has explicado y porque lo sabemos, pero sí debe haber ciertas características comunes entre Sí. ciertos deportistas de ciertos deportes. Yo te diría que hay muchas características en común de todos los deportistas de todos los deportes. Creo que a veces no nos damos cuenta porque o sea, normal, no vemos un tenista, vemos un futbolista, decimos, bueno, tal vez piensan diferentes, pero yo he llegado a la conclusión de que la mayoría de los deportistas, si no te exagero que el 90%, la mayoría tienen un ego muy grande. Y a veces a esa palabra ego le corremos, nos da un poco de miedo, como que no queremos ser egocéntricos, pero no, no me refiero a esa manera, sino el ego de creérsela para obtener las habilidades, para de ahí usar sus habilidades, ir a competir y ganar. Y creo que eso es algo que lo tienen muy en común todos los deportistas que buscan lograr algo en su deporte. Tienen bastante ego y se la creen. De ahí características en común dependiendo del deporte. Por decirte, tal vez en el fútbol, en el tenis, en el vóley, que son deportes, no, o sea, el tenis tal vez no es de contacto físico con tu otro, con el oponente, pero es de bastante contacto físico, de movimientos fuertes. El futbolista es un deporte de contacto físico, el jugador de rugby. Creo que todos ellos tienen cierta o muestran ciertos rasgos de esta fortaleza mental de que voy a poner mi cuerpo en la línea para ganar este punto, para hacer este gol, para quedar campeón. Y de ahí tal vez si vemos otras características de apnea, por ejemplo, o de billar, o de alguien que juega ajedrez, tal vez no es tanta esa parte, bueno, la apnea sí, porque de verdad que se ponen a su límite, pero me refiero desde la parte mental, es mucho más calmado, mucho más controlado, mucho más miro hacia adentro, cómo están mis emociones, cómo las controlo. El futbolista un poco más, el futbolista o el tenista que está un poquito más agresivo en su forma de expresarse, veo mis emociones y cómo las uso a favor para mostrar esa agresividad y lograr eso que necesito o que quiero. Claro, claro, no es lo mismo tampoco lo que tú decías, ¿no? Porque recordando la entrevista de María Verónica, ella nos decía que, por ejemplo, llega a la competencia y le dan muchos nervios, y los Exacto, nervios pues te cortan el aire, y a ella no por le puede supuesto. faltar el aire porque su deporte necesita aire como principal recurso. Por Claro, sí. ejemplo, tú decías un ajedrecista puede hacer, me imagino yo, una partida en una hora o en cinco. No es lo Exacto, mismo tener resistencia de una hora que de 5 horas. Si tú me exacto. hablabas antes de que conversáramos aquí al aire, tú me hablabas sobre la concentración, ¿no? Ajá. Claro, exacto. Entonces, por decirte, el ajedrecista está 5 horas en una partida o una hora,
y tal vez no está corriendo 20 kilómetros, pero igual mantener la concentración por esas 5 horas, porque en el ajedrez, a ver, no soy experto, pero conozco algo del ajedrez y haces un movimiento mal y significa perder la partida entera, perder las 5 horas que llevas ahí sentado. Entonces la concentración es muy importante y es muy importante cómo la manejamos dependiendo ahí sí del deporte, porque no es la misma concentración de un deportista como un futbolista, un tenista, un basquetbolista, que la concentración que necesita un ajedrecista, porque la concentración del deportista, futbolista, tenista, basquetbolista, la divide en varias cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué me está diciendo mi compañero? ¿En qué me está diciendo el entrenador? ¿En qué tengo que hacer yo? ¿Estoy bien parado? ¿Estoy bien posicionado? Etcétera, etcétera. El ajedrecista, su concentración es una sola. ¿Y cómo hacemos para que mi atención no se divida? No, ¿sí Claro. me entiendes?